Caminar sobre una promesa es aferrarse a lo que Dios nos ha dicho. Y Dios no falla. El miedo y la fe no pueden caminar juntos. Mi nombre es Marc González y esto es Ríos de Sanidad. Comenzamos. Bienvenido a un nuevo episodio, Viviendo en el Poder de Dios, Ríos de Sanidad, con el evangelista Marc González. Hay un capítulo en la Biblia que a mí me encanta, es Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42. Nos relata la historia de Jairo y la necesidad de Jairo. Comienza así: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Todos estaban esperando que Jesús llegara a ese lugar porque Jesús producía paz. ¡Qué increíble! Jesús produce paz en nuestras vidas. Pero también sabemos que Jesús atraía a las multitudes porque Jesús producía milagros. Y los milagros atraen a las personas. Entonces había muchas personas en ese lugar esperando a Jesús. Entre ellos se encontraba alguien llamado Jairo. Jairo era un jefe de una sinagoga. La mayoría de los jefes de las sinagogas no creían en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y esto es súper interesante, amigos. ¿Por qué? Porque podemos ver que la necesidad rompe con lo establecido en la mente. La mente le decía a Jairo: no busques a Jesús, pero la necesidad le decía: ve y búscalo. Su hija de 12 años estaba a punto de morir. Llevaba mucho tiempo enferma y no había solución. Yo estoy completamente seguro de que Jairo había buscado de todas las maneras posibles encontrar un medicamento o una respuesta de alguien para la enfermedad de su hija, pero no había solución. Y como no había solución y estaba desesperado, y en su casa seguramente su esposa también estaba desesperada, sabían que Jesús estaba llegando a ese lugar. Así que se apresuró. Jairo dijo: si Jesús puede ser la solución, voy a ir y lo voy a buscar. Se apresuró Jairo, llegó, se postró delante de Jesús. Fíjate nada más la parte de la rendición. Se postró delante de Jesús y le dijo: Jesús, ayúdame. Estoy completamente desesperado. Mi hija, que tiene 12 años, acaba de cumplir 12 años, está muriendo. Se está muriendo, por favor, ayúdame. Si hay algo que los padres realmente produce dolor en los padres, si hay algo, es que uno de tus hijos está enfermo. Uno podría cambiar y decir: yo me quedo en el lugar de él, yo me quedo en el lugar de ella, pero uno no puede ver a sus hijos enfermos. No es algo que se pueda soportar. Seguramente te acordarás de algunos momentos donde alguno de tus hijos estaba con fiebre y no le bajaba. ¿Cómo te pusiste? ¿Cómo? Piensa en eso. Ahora, en el caso de Jairo, su hija estaba completamente enferma al grado de que iba a morir. Se aproxima, le dice a Jesús: ayúdame. Yo no sé si fueron los gritos, la desesperación, y Jesús le dice: yo voy contigo. ¡Wow! Cuando Jesús te da una palabra así de voy contigo, voy a estar contigo, el mundo cambia. Jairo había obtenido una respuesta positiva de Jesús. Iban en camino cuando la multitud que estaba ahí le cierra el paso. Un bloqueo. Qué difícil es estar en un bloqueo. En la zona por donde yo vivo hay muchos bloqueos y es frustrante. Es frustrante. Esto a mí me abre un panorama pensando en qué pasa cuando una persona lleva en una ambulancia
al enfermo y tiene que llegar por la carretera y cierran el paso. Simplemente cierran el paso. Debe ser, yo creo que tal vez quieres gritarles, quieres decirles muchas cosas. Quítense de la manera bonita, ¿verdad? Quítense de ahí. Así se encontraba Jairo. Estaba bloqueado. Jairo y Jesús estaban en un bloqueo de personas que, la verdad, solamente estaban estorbando, la mayoría. Porque estaban tocando a Jesús, porque tenían una necesidad, pero no pasaba nada en sus vidas. Nada, nada, nada. Si no fuera por una mujer que tuvo la oportunidad por el bloqueo de llegar caminando muy lentamente. 12 años enferma, 12 años con flujo de sangre. Te puedes imaginar, yo creo que era el esqueleto. Estaba muy, muy delgada y no tenía fuerzas, pero aún así surgió la oportunidad por ese bloqueo. Caminó muy lentamente, se abrió paso entre las personas y alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús, y en ese momento fue completamente sanada. Jesús voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Pedro le dice: Señor, son multitudes y tú preguntas quién te ha tocado. Y Jesús dice: alguien me tocó, porque de mí salió poder. Todos lo habían tocado, pero solamente una persona lo tocó de una manera distinta. Solamente una mujer lo tocó con fe. Esta mujer que había pensado desde antes de que saliera de su casa que cuando ella tocara a Jesús iba a ser completamente sanada. Algo extraordinario sucedió en el bloqueo, pero Jairo seguía frustrado. Jairo quería llegar hasta su casa con Jesús y no podía por la gente. En eso llegó un portador de malas noticias. ¿Conoces este tipo de gente? Gente que es portadora de malas noticias. Llegó y le dijo: Jairo, traigo una mala noticia. Y por favor ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¡No! Son las palabras más horrendas, espantosas que Jairo había escuchado en su vida. Su hija ha muerto. Su hija ha partido de esta tierra. Yo creo que Jairo cayó ahí de rodillas y dijo: no, quizás empezó a culpar a la gente. Es por la culpa de estas personas. Es por ellos que no pude llegar con Jesús a mi hogar. Qué difícil situación para Jairo. Jesús, al escuchar esto, le dijo: no temas, no creas eso. Tú tienes que creer que tu hija es sana, que tu hija se salvará. Un conflicto en la mente de Jairo. Por un lado está escuchando la voz del portador de malas noticias, y por el otro lado está escuchando la voz de Jesús que le dice: no tengas temor, tu hija se salvará. No tengas temor, tu hija es sana. ¿Qué pasa cuando te dan un estudio médico? El doctor te dice: no hay solución, pero por otro lado tú ves la palabra, la promesa de Dios diciéndote: tú eres sano. Justamente esa lucha hay en la mente de Jairo. Por fin se abre el bloqueo y caminan y van rumbo a la casa. Pero yo no sé si fueron 2, 3, 4, 5 kilómetros. No sé si fueron 2 o 3 o 4 horas. Pero ponte a pensar qué había en la mente de Jairo durante 2 horas caminando. Había un conflicto. Estaba luchando por creer en la promesa de Jesús y estaba luchando por desechar lo que había escuchado de que su hija estaba muerta. El caminar en la promesa es lo más importante. Jairo tenía que aferrarse en ese transcurso que iba hacia su casa. Tenía que aferrarse a que realmente su hija iba a estar completamente sana. Caminando sobre la promesa, Pedro se encuentra en la barca junto con los otros discípulos.
Jesús viene caminando sobre el mar. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti y que camine sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Jesús le da una promesa y le dice: ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero más que sobre las aguas, Pedro comienza a caminar sobre una promesa. La promesa que Jesús le había dicho: ven. De repente vienen los vientos y entra el miedo. Pedro voltea hacia su alrededor y se hunde. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que Pedro dejó de ver la promesa. Cuando nos hundimos, cuando dejamos de ver la promesa que el Señor nos ha dado, entra el temor y nos hundimos. Seguramente siempre tendrás una mano, la mano de Jesús, para rescatarte. Pero aquí el punto es: no dejemos de ver la promesa. Llega Jairo con Jesús a su casa y Jesús lo primero que hace es sacar a todas las personas que podrían robarle la fe a Jairo y a su esposa. Los hace a un lado, los quita. Es importante quitar todo aquello que nos pueda robar la fe en estos momentos, que se va a soltar una palabra sobre tu vida y tú tienes que caminar sobre esa promesa, sobre esa palabra. Los hace a un lado. La gente que estaba llorando alrededor, había gente que estaba llorando, ya sabes, hasta se contratan a personas para que lleguen a llorar a los funerales. Y ahí estaban llorando las personas. Jesús les dice: no lloren, no lloren. Ella vivirá, ella está sana. Y en ese momento dejan de llorar y comienzan a burlarse de Jesús. Los burladores, aquellos que se burlan de la resurrección, aquellas personas que se burlan de los milagros, aquellas personas que se burlan de las promesas que Jesús nos ha dado. Quítalas de tu vida, sácalas de tu vida. Jesús entra hasta donde está la niña y le dice, en el versículo, vamos a leer el versículo 51. Jesús llegó a la casa y no dejó que nadie entrara. Solamente dejó entrar a Pedro, Juan y Santiago y a los padres. Versículo 52. Toda la gente estaba llorando y lamentándose por ella. Jesús les dijo: dejen de llorar. Ella no está muerta, solo está dormida. Versículo 53. Se burlaron. Versículo 54. Pero Jesús la tomó de la mano y le dijo: levántate, niña. Ella volvió a la vida e inmediatamente se levantó. Luego Jesús ordenó que le dieran algo de comer. Sus padres estaban completamente asombrados. Yo no sé cuál habrá sido la reacción de Jairo y de la mamá, de asombro, pero estaban súper contentos porque lo que habían querido, lo que habían deseado, lo que habían necesitado, lo que estaban rogando, se les había dado. Su hija había vuelto a la vida. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado a ese hogar. Si tú tienes una necesidad grande de que algo resucite en tu vida, en tu familia, en tus hijos, solamente cree en la promesa. Yo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que por la situación que tú estés pasando, si es una enfermedad, en el nombre de Jesús tienes que creer que ahora se suelta la palabra y que tú eres completamente sanado en el nombre de Jesús por su palabra. Recíbela en el nombre de Jesús. Dios, aquellas personas, Señor, que estén pasando una situación complicada en su casa, quizás en una situación con los hijos, con el esposo, con la esposa, una situación financiera. Yo oro en el nombre de Jesús. Oro que sea completamente restaurado en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo. Que sea completamente restaurado ese hogar en la necesidad que tú tengas. Ahora, quita de tu vida el temor, el miedo. Cree, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Esto es caminar sobre una promesa. Jesús lo ha prometido y lo creemos y nos atesoramos de sus promesas. Mi nombre es Mark González. Esto fue Ríos de Sanidad y nos vemos la próxima. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio, Viviendo en el Poder de Dios. Ríos de Sanidad con el evangelista Mark González.